El libro de Mateo, en el capítulo 17, versículo 5, dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. En ese tiempo había un matrimonio. Este matrimonio era muy fiel a todas las ordenanzas y a los mandamientos de Dios, así como lo son ahora. Pero ellos eran ya muy ancianos, no tenían hijos. Y no tenían hijos porque la mujer era estéril. Esta mujer se llamaba Elizabeth y el esposo se llamaba Zacarías. Una de las preguntas que hizo Rodolfo hoy. Este hombre pertenecía a la clase de Abías y además ejercía el sacerdocio en el templo de Dios. Y en cierta oportunidad, Zacarías iba entrando al santuario y se le apareció un personaje muy especial. Cuando Zacarías lo ve y se da cuenta que era un ángel, entonces se asustó mucho, tuvo mucho miedo. Pero el ángel lo tranquilizó y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tu mujer dará a luz un hijo. Era estéril esta mujer. Pero Zacarías le pregunta al ángel: ¿cómo voy a saber si lo que me estás diciendo es verdad? Porque yo ya soy muy viejo. Y mi esposa también ya es muy vieja. Y el ángel le dijo: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Y Él me ha enviado para darte estas buenas noticias. Pero como no creíste a mis palabras, entonces vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que se cumpla todo lo que yo te he dicho. Eso lo encuentran en Lucas capítulo 1, de versículo 5 al 20. Después de un tiempo, Elizabeth queda embarazada, cumpliéndose de esta manera todo lo que el ángel le había ido a decir. Y cuando Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, este mismo ángel visitó la ciudad de Nazaret. Allí se le apareció a una mujer muy jovencita. Esta mujer estaba casada con un hombre que se llama José. Y la mujer se llamaba María. Y el ángel le dice a María: el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. El impacto que sintió María al ver este personaje, al decirle estas palabras, la dejó totalmente sorpresiva. Se asustó, tuvo temor por la forma en cómo le habló y cómo la saludó, pero quedó muy impresionada María. El ángel, cuando la vio, le dijo: no temas, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este va a ser grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Fueron las palabras textuales que este ángel, el ángel Gabriel, le dijo a María. Si tú te das cuenta, Dios se preocupó personalmente de enviar a un ángel para avisar que iban a nacer 2 personas muy importantes para el reino celestial. Uno se llamaba Juan y el otro Jesús. En el año 800
antes de que naciera Cristo, el profeta Isaías ya había hablado del nacimiento de Juan. Si alguien lo quiere buscar más adelante, lo encuentra en Isaías capítulo 4, versículo 3. Juan el Bautista vino con una sola misión. Fue enviado por Dios. Recordemos que su madre no podía tener hijos. Era imposible que naciera un hijo de Elizabeth. Pero cuando Dios pone su mano o tiene planes, no hay nada que interrumpa esos planes. Amén. Nada. ¿Y saben por qué? Porque nada es imposible para Dios. Juan vino con una sola misión. Y esa misión es preparar el camino que más tarde iba a recorrer Jesús. Juan era una persona sencilla. Se vestía con ropas de pelo de camello, comía langosta, miel silvestre, todo era sencillo. Incluso cuando él comenzó a realizar el trabajo que Dios le había encomendado, no lo hizo en las grandes ciudades, no lo hizo así, sino que se iba al desierto a predicar. Y mucha gente lo seguía, mucha gente. Y lo primero que dijo Juan cuando empezó sus predicaciones fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera predicación que comenzó a hacer Juan el Bautista. Después sabemos que empezó a bautizar, empezó a confrontar a las personas con su pecado. Muchas cosas hizo Juan el Bautista, pero lo primero que hizo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas personas lo buscaban para aprender de él. Incluso los fariseos, con toda su soberbia, su gallardía de sentirse los más santos de la nación, ellos también iban y buscaban a Juan el Bautista para que él los bautizara. Pero Juan fue muy directo con ellos y utilizó palabras como generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso le decía Juan el Bautista a los fariseos. Y no me vengan con eso de que tenemos a Abraham como nuestro padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas capítulo 3, versículo 7. Palabras duras que utilizó Juan contra los fariseos. Dos personas que cumplieron su misión sin poner ninguna objeción, incluso poniendo sus vidas para cumplir o para que se cumpla esta misión a cabalidad. Un tiempo después, Jesús fue bautizado por este mismo Juan el Bautista, dando así comienzo a su ministerio. Jesús se fue a Galilea predicando el evangelio del reino. Nótese, comenzó a predicar el evangelio del reino. Y lo hizo de la siguiente manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación que hizo Juan el Bautista fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación que hizo Jesús fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de evangelio, generalmente hablamos de la vida de Jesús o de sus enseñanzas, pero en realidad
nos estamos refiriendo al texto del latín evangelium o evangelion, que es en el griego. Y esta es una palabra compuesta, donde ev significa bien, y donde ángelos se traduce como mensajero. Entonces, la traducción de la palabra evangelio es buenas noticias o un mensaje feliz, o como la mayoría lo conoce como las buenas nuevas. ¿Están de acuerdo? Eso es el evangelio. Son buenas noticias. Entonces, lo que Jesús había comenzado a hacer era entregar una buena noticia sobre el reino de Dios. Y esa buena noticia la podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 11, que dice lo siguiente: ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. El evangelio no es la vida de Jesús, sino que es la buena noticia. Tú tienes que saber que nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia, porque a través de Él tú tendrás el perdón de todas tus maldades, todos tus pecados, y tendrás la oportunidad recién de ir al reino de Dios. Este es el mensaje que Jesús te pide que creas, que Dios pide que creas. ¿Recuerdan lo que dijo Dios cuando Jesús salió de ser bautizado? Este es mi hijo amado, a él escuchen. Y él está entregando esta noticia. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Porque el único camino por el cual tú puedes recibir la salvación se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Recuerden la primera predicación de Juan el Bautista, o la primera predicación de Jesús: arrepentíos. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en el evangelio, creer en las buenas noticias. Jesús enseñó muchas cosas, muchas, todas fueron buenas para nuestra vida. También sanó muchos enfermos, leprosos, ciegos, cojos, mancos. Dio libertad a los que estaban endemoniados, a esos que estaban encadenados al pecado. Reprendió a la naturaleza y la naturaleza le obedeció. Resucitó muertos, caminó sobre el mar, alimentó a miles de personas sin tener nada con qué alimentarlos. En realidad hizo muchos milagros más. Pero a lo que le dio mayor importancia fue al reino celestial, al reino de Dios. Fue su primera predicación. Y lo enseñó en la mayoría de sus enseñanzas y en la mayoría de sus parábolas. Mateo, capítulo 13, versículo 24, dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Esta era la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:31 dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La parábola de la semilla de mostaza. Mateo 25: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, donde 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Estoy hablando de la parábola de las 10 vírgenes. También está la parábola del tesoro escondido,
la perla de gran precio. En fin, la mayoría de las parábolas hablaban del reino de los cielos. Y el reino de los cielos fue realmente una constante en todas sus enseñanzas. Incluso después de que Cristo murió y resucitó, ¿recuerda que se le empezó a aparecer a los apóstoles? ¿Qué fue lo que le decían? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue una constante completa en toda la vida de Jesús, incluso después de muerto. Todas las enseñanzas, a través de parábolas, milagros, las grandes maravillas, como decía hace un momento, como caminar sobre el mar o reprender a la tormenta, fueron solamente para enseñarte lo maravilloso del reino de los cielos. Y todo esto lo hizo a la vista y paciencia de todos. Nada de lo que hizo Jesús fue oculto. Todos podían verlos, todos. Pero aún así, su propio pueblo no lo aceptó. No lo recibieron. Incluso tramaron su muerte. Porque los propios judíos se reunían en las casas solamente para tratar de crear una estrategia y ver cómo matar a Jesús. Era su pueblo y no lo recibió. Por eso Cristo vino a tu encuentro para entregarte esta nueva noticia. El reino de los cielos se ha acercado. A lo mejor pudo haber enviado otra vez al ángel. El ángel Gabriel siempre estuvo dispuesto a ir donde Dios lo mandaba, porque ellos sí obedecían a Dios. Pero no fue así. No envió al ángel, sino que él dejó su trono de gracia y vino personalmente a hablarte en esta mañana del reino celestial. ¿Para qué? Para que tú lo busques. Si es que tú quieres encontrarlo. Porque si tú aceptas esta buena noticia y quieres terminar con tus problemas laborales o problemas familiares o problemas con tus vecinos o compañeros de trabajo o alguna enfermedad, en fin, algo imposible de solucionar, tienes que buscar el reino de los cielos. Tienes que hacerlo. El libro de Mateo, en el versículo 33, Mateo 6, versículo 33, dice textualmente: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo. ¿Tienes problemas? Busca el reino de los cielos y su justicia, porque todo será añadido. Todo. Problemas, necesidades, enfermedades. ¿Quieres tener bendiciones? Busca el reino de los cielos. ¿Tienes problemas con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tu madre? Busca el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. A lo mejor puedes pensar que hay otro camino para llegar al reino. Yo he escuchado muchas veces: todos los caminos me llevan a Dios. Pero no es así. O puedes pensar que no dañando a nadie, entonces tiene los pasajes asegurados al reino de los cielos. Pero no es así. Tampoco creas en aquellos que dicen: de todo hay en el reino de los cielos. Porque tampoco es así.
No es así. Mateo, capítulo 13, versículo 47, dice: el reino de los cielos es como una red en el mar, que recoge toda clase de peces. Toda clase de peces. Y cuando la llevan a la orilla, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. Así dice la Biblia que vendrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y lo van a echar en el horno de fuego. Porque allí será el llorar y el crujir de dientes. No hay de todo en el reino de los cielos. La Biblia es textual. Se apartarán a los malos de los justos. Los justos irán al reino de los cielos y los malos serán echados al horno de fuego. Así que no te engañes. No permitas que alguien te engañe diciéndote otras parábolas, otras enseñanzas, porque eso no es lo que dice la Biblia. El reino de los cielos es deseado por muchos. Todos quieren llegar al reino de los cielos, pero no todos van a entrar allí. Cristo vino con una sola misión, y esa misión es llevarte al reino celestial, al reino de los cielos. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Solo tienes que obedecer sus mandamientos. Y eso solamente va a depender de ti. Nadie te puede obligar a hacer nada que tú no quieras. Nadie. ¿Quieres heredar el reino de Dios? ¿Sí? Entonces búsquelo. Hay que buscarlo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Jesucristo está allí a la puerta. Solo tienes que abrir la puerta. Él no la puede abrir por ti, porque Él te dio un libre albedrío. Eres tú el que tiene que abrir esa puerta. Dios no va a entrar a la fuerza en ti. No lo va a hacer. No seas como los fariseos, esos judíos que fueron testigos oculares de todas las maravillas, de todos los milagros, de todas las sanidades que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Ellos vieron, estaban ahí, pero aún así lo rechazaron, no lo aceptaron. ¿Saben? Existe un solo Dios, un solo Dios. Existe un solo Espíritu. Existe un solo camino. Existe una sola verdad. Y existe un solo mediador entre Dios y los hombres. Y este es Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Eso es lo que dice la Biblia. Un solo Dios, un solo Espíritu, un solo camino, una sola verdad, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, escúchenlo, porque Él tiene palabras de verdad. Él tiene palabras de vida eterna. No hay otro. Nadie más te puede ofrecer nada. Porque el único camino hacia el reino de los cielos se llama Jesucristo. Él murió en la cruz para que tú tengas esa oportunidad de ir al reino de los cielos. Y Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar para ti.
Porque si no lo hubiera, yo se los hubiera dicho. Pero hay lugar. Solo tienes que buscarlo. Solo tienes que buscarlo. Y es fácil hallarlo, dice la Biblia. Solo búscalo. Estas son las buenas nuevas. Esta es la buena noticia que Cristo vino a entregar aquí a la tierra. Y para entregar esta noticia tuvo que padecer todas las calamidades que todos sabemos. Tienes que recibir esta noticia. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Jesucristo el Señor. Eso es lo que predicó Juan el Bautista. Eso es lo que predicó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Todo su ministerio se basó en el reino de los cielos. Yo les pregunto, ¿qué están predicando ustedes? ¿Están predicando la prosperidad? ¿Están predicando las bienaventuranzas? ¿Qué están predicando? ¿Qué predican en sus casas? ¿Qué le dicen a sus hijos? ¿A sus esposos? ¿A los vecinos? ¿A los compañeros de trabajo? ¿Qué les dicen ustedes? Sea lo que digan, Jesucristo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es lo más importante en todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Amén. Dios les bendiga. Padre, Dios mío, doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo te ruego, Dios, que haga estragos